Señores, buenas noches. Para nosotros un placer inmenso entrar a sus hogares a esta hora de la noche, gracias a esta transmisión por estos canales 4 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo esas vías para entrar en contacto con nosotros, principalmente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse en Twitter y en Facebook, también estamos como Miosotis Grullón, para el seguimiento que ustedes de manera cotidiana le dan a este programa. Quiero saludar, óyeme, miren, con un abrazo bastante fuerte a toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos, pero también en Europa, por el seguimiento que le dan a este programa. Lástima que no tenga ahora el papelito por ahí donde tengo los nombres para poder, pero gente del Bronx, de los diferentes estados allá en los Estados Unidos, que de manera cotidiana le dan seguimiento al programa. Y para mí, miren, de verdad que yo les agradezco eso en un 100%, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Esta noche tengo la compañía, iniciando esta semana de trabajo, de mi amigo y mi hermano, el doctor Payano, Zacarías Payano. Entonces, con Payano vamos a poner sobre la mesa un sinnúmero de detalles, de cosas que pasan en la cotidianidad, en los procesos que se dan ante la justicia, que a veces no los entendemos, los que no somos abogados como yo. Y se lo ponemos sobre la mesa para irlos analizando en su justa dimensión. Payano, buenas noches. Buenas noches, qué contento estoy de estar con usted por acá de nuevo. Así mismo es. Payano, muchas veces cuando hay procesos ante la justicia, se tornan tan complicados como el tiempo que se toma y se van alargando los procesos. Y ahora nosotros hemos tenido funcionarios que han estado ventilándole sus casos ante la justicia como debe ser. Y uno ve, por ejemplo, que pasan procesos como audiencias preliminares. ¿Qué se da en una audiencia preliminar cuando se está procesando a una persona, en este caso funcionarios públicos? Sabemos que en la República Dominicana, cuando se trata de procesos que envuelven a funcionarios públicos, los expedientes se hacen muy mediáticos y salen informaciones que la gente no puede digerir y cree que por el hecho de que salga en la prensa ya fulano es culpable. No es así. Cuando se habla de una audiencia preliminar, que la pide la parte civil, en este caso la víctima, o el Ministerio Público que representa a la sociedad, es para determinar si ese caso tiene méritos para ir a juicio de fondo. Una audiencia preliminar no determina culpabilidad o inocencia de un imputado. Quien la solicita entiende que tiene méritos, que hay pruebas, que hay evidencias, que pudieran posteriormente traer una condena de esa persona, pero no necesariamente es así. Cuando termina ese proceso de la audiencia preliminar, Sí. y te mandan y te dicen tal día vamos a conocer, ¿cómo que ustedes le llaman los abogados? Se produce el fallo, Se dicen la tal día se decisión. produce el fallo. ¿Qué Sí. significa lo que se ve ese día? Bueno, el juez pudo muy bien dar el fallo en ese momento o pudo muy bien prorrogar, posponer el fallo para una fecha posterior. Pero cuando te dicen, por ejemplo, en una Se audiencia fija una preliminar, fecha determinada. se fija una fecha determinada. Ese día entonces le dicen al imputado o un no al lugar o nos vamos a juicio de fondo. Así es. El juez dice, yo entiendo que la acusación no tiene méritos, por eso dicto un no al lugar a favor de esta persona. El no al lugar ya extingue la acción penal en beneficio de esa persona. O puede decir lo contrario, yo entiendo que la acusación tiene méritos, debe ser sometido a un juicio de fondo. Tú sabes que los juicios deben ser orales, públicos y contradictorios para que las partes tengan la oportunidad de defenderse, de exponer sus pruebas y que el proceso esté rodeado de legitimidad. Allí, el hecho de que una persona
sea enviada a juicio de fondo, no necesariamente significa que es culpable. En juicio de fondo En la República Dominicana, tú le dices a una gente, se fueron No, a no, juicio de fondo y la gente común y corriente te dice, es porque existen no. elementos suficientes que permiten que ese señor es culpable ya. Por eso es tan importante el tema que usted ha traído al debate. Usted en un juicio de fondo puede resultar absuelto. ¿Y quién te paga todo eso que te ha pasado? Bueno, el código prevé lo que le llaman las indemnizaciones por litigio temerario. Es decir, una persona que plantea una litis por molestar, por ofender, por dañar a la persona imputada sin la más mínima prueba. Ahora tú tienes que demostrar, una vez a ti te absuelven, que esa persona actuó con temeridad. Tú puedes, en una demanda reconvencional, por ante el mismo tribunal que va a conocer de la demanda, de la querella contra ti, tú puedes pedir al tribunal que esa persona te repare los daños que te produjo con esa acusación temeraria. Aquí eso no es frecuente, pero el código lo prevé. El código lo prevé de esa Claro manera. que sí, claro que sí. Nosotros hemos visto un modus operandi de nuestro presidente, de Luis Abinader. Digo nuestro presidente porque es el presidente de todos nosotros los dominicanos, Claro. quiera un bando o no quiera. Esa es la realidad nuestra. Y uno ve que el presidente, el que se equivocó, tiene que pagarlo de alguna manera. Y muchas veces nos preguntamos, las actuaciones del presidente cuando las ha tenido con un funcionario determinado y adelantarse a los acontecimientos y decir no va a formar parte de mi gobierno antes de que se dé un veredicto, ustedes los abogados lo ven desde qué punto de vista. Bueno, si un funcionario del gobierno está siendo acusado en un proceso judicial, lo ideal es que el presidente lo suspenda hasta que el proceso arroje un resultado, no por lo que diga la prensa. ¿Qué es un resultado? Una condena. En este caso ya por una condena lo puede destituir. Bueno, el funcionario que en este momento se ha visto en esa situación Sí. es Leonardo Faña, Sí. ex director del IAD, porque ya se puede decir ex director del IAD, porque el presidente nombró un director del IAD. Sí, porque había nombrado uno de manera provisional. De manera interina, y que ahora era lo Danilo hace, de Rosario. Sí, ahora lo hace de manera definitiva, Ajá. pero ese señor todavía no ha sido condenado por un tribunal. Él está acusado. A mí en lo personal me llamó poderosamente la atención que el presidente tomara la decisión antes de que pueda conocerse un veredicto. A mí me llamó la decisión. Me llamó la atención. Probablemente él tal vez quiera ser coherente con lo que dijo en la toma de posesión, de que iba a ser totalmente intolerante contra cualquier situación que se presentara a nivel judicial, a nivel de corrupción en su gobierno. Pero creo que por prudencia lo ideal es mantener la suspensión hasta que la justicia decida tu situación, porque él no ha sido juzgado todavía. O sea, la audiencia de él, de preliminar, Pasó, ya pasó. Se pospuso el fallo para el día 3 de septiembre. para una fecha posterior. Pero en ese fallo no se va a decir que él es culpable o inocente. En ese fallo se va a decir o un no al lugar o un envío a juicio de fondo. Entonces, en ese otro escenario es que se va a determinar la culpabilidad o la inocencia de él. Por lo que no ha lugar a su destitución porque él todavía está protegido por la presunción de inocencia. Todo imputado se considera inocente hasta que en un juicio oral, público y contradictorio se le demuestre lo contrario. Y es quien lo acusa a él
quien tiene que demostrarle que él es culpable. O sea, no es él que tiene que demostrar su inocencia, es quien te acusa que tiene que probarte que tú eres el culpable. En un proceso como ese, como el de Leonardo Faña, si tiene que estar presente en ese fallo la persona que lo acusa, o no necesariamente, Bueno, dice el código porque si que es un fallo del juez, entonces ya no tiene que estar presente. no, porque simplemente es un fallo, es una decisión Sí, que es él va a una tomar, es una decisión. sentencia. No necesariamente ella tiene que estar presente. Pero en este caso se da un caso, una situación sui generis, y es que la supuesta víctima retira la querella, entonces ya no hay víctima. ¿Por qué el caso se continúa? Porque dice la ley que cuando las infracciones son de orden público, aunque la víctima retire la querella, el Ministerio Público puede continuarla. Pero entonces, pero el juez no tiene que valorar esa parte, ¿o sí? El juez tiene Eh, que valorar para la decisión si se retiró o no la querella. claro que sí, porque eso debilita la acusación. Y el juez no puede decir, pero ella pudo haberlo hecho por diferentes factores. No sé, pero hay un hecho cierto, los jueces no pueden inferir, los jueces tienen que fallar en base a pruebas. El sistema de íntima convicción ya desapareció del ordenamiento penal del país. El juez va a fallar en base a las pruebas que se le presentan en el expediente, independientemente de si el tipo ha sido culpable de otros hechos. Él tiene que fallar en base a lo que se le presenta. Y si hay un querellante que retira su querella y el Ministerio Público es que la mantiene, es un expediente débil. Entonces, su decisión tiene que estar basada en los elementos que se han presentado. Y si un querellante no va a defender su caso y se retiró por la razón que fuere, eso al juez no le incumbe. Al juez no le incumbe absolutamente Claro nada que de no, eso. claro que no. Quisimos poner, es bueno decirle a la gente que quisimos poner todo esto sobre la mesa porque son preguntas que se hace el que no conoce Claro. de eso y es justo y Y que necesario hacerlo. cualquiera puede ser víctima, Miosotti, de situaciones como esas. El caso, si uno comenzara a hacer comparaciones, el caso de Kimberly Taveras, ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? Es totalmente distinto porque en contra de ella no hay acusación, en contra de ella no hay querella. Lo que hubo fue un reportaje de televisión, o sea, ella no está en la justicia. Entonces, fue muy escandaloso, se presentaron muchísimas falsedades en el programa de televisión, y recién llegado el gobierno, eso era un escándalo muy fuerte, y el presidente la destituyó, pero contra ella no hay expediente. Yo pensaba que había un expediente contra ella. Yo tengo entendido que no. Nadie ha visto que han fijado audiencia. No, absolutamente Nadie nada. ha visto que Y la han el citado. y el tiempo ha pasado. Nadie ha visto que la han citado, nadie ha visto que le han Pero fijado. políticamente hablando, ha sido funesto, porque Kimberly es política. Claro. Entonces, eso la sacó de circulación por completo. Claro que sí. Es decir, que yo creo que esa es la mayor pena. Claro que sí, claro que sí. Y eso le envía a uno un mensaje para todos los funcionarios, que tal vez antes no se medían las consecuencias, pero ahora se miden las consecuencias. No, y el presidente está siendo coherente con lo que fue una de las armas fundamentales que utilizó en su campaña, y es que no iba a permitir escándalos en su gobierno y que los actos de corrupción iban a ser sancionados. Y bien hecho por el No presidente. importa que pertenecieran a su propio partido. Sí. Porque está Kimberly, ese caso que ya lo hablamos de Faña, Sí. el de la lotería Sí. me sorprendió como que fue rápido también, en el sentido de que el presidente no esperó. Claro. Parece que habían tantos elementos Sí, que eso hizo que el de Dicen sí. fuera como mucho más rápido, el de la Lotería Nacional. Claro, porque también contra ese ya hay una medida de coerción. Él está preso. Sí, pero Faña estuvo preso también. Está cumpliendo 1 año de prisión. Lo que pasa es que los casos que se airearon en los medios de comunicación, en la opinión pública, en relación con la lotería,
fueron muy evidentes, fueron muy notorios. Y la participación del ex administrador, no hubo manera de que la gente no pensara que él estaba envuelto en esto. Sí, claro que sí. Como que uno lo tiene que sacar a él del montón. Claro, y hay otro caso también de este gobierno, que fue un funcionario de aduana en Santiago. En Santiago. Que había tratado de seducir a alguna Sí, empleada, sí. que también fue destituido y se dictó medida de coerción Tú en sabes que contra con de él. esas prácticas uno puede llegar a la conclusión de que parece que eso eran como viejas prácticas establecidas Claro, por funcionarios claro. de gobiernos anteriores también, Sí. y se pensó como que vamos a seguir nuestro modus operandi. No, la situación en ese sentido ha cambiado, porque no sé si viste que un ex viceministro de la Educación, que había sido descargado en primer grado por haber ofendido sexualmente a una periodista canadiense. El ex viceministro Odalis, no recuerdo ahora Sí, el apellido, pero ex viceministro de la Juventud. eso fue apelado Sí. y la Corte de Apelación revocó la sentencia. La de los 15 años. Sí, eso fue revocado. Él había sido descargado en primer grado. Lo que pasa es que en primer grado había sido descargado, pero después ahora cuando se pone el caso de nuevo. No fue que se puso de nuevo, fue que se apeló. Es una continuación. Y la Corte encontró que había culpabilidad y lo condenó, esa persona está presa. O sea, la justicia está persiguiendo los actos de Pero corrupción. tengo entendido que los abogados de él habían dicho que iban a apelar la decisión. No, la van a recurrir a la Suprema Corte, que es distinto, ya se apeló. Okay. Y eso es una sentencia definitiva. La Suprema Corte lo que va es sencillamente a decir si la ley fue bien o mal aplicada. Ya esa persona es un convicto. Y hay que mencionar también el caso de Adonis. Sí, el embajador aquel, Sí, de que frontera, violó a su hijastra. Una hijastra. O sea, El caso de Pablo Ross, que ese no tuvo ya forma ese ni tiene, manera. ya ese tiene sentencia definitiva, Sentencia definitiva de 10 de años. 10 años. O sea, en ese sentido se están castigando ese tipo de inconductas. Exactamente. Pero eso le deja dicho a uno que era como una práctica. Sí, que quedaba sin sanción. Que el que llegaba, una función pública importante, Sí. pensaba que todas las mujeres que estaban a su alrededor, si aquella me gusta, tiene que ser mía. Sí. Si aquella me gusta, tiene que ser mía. Sí. Y eso le dice a uno que hemos avanzado. Claro. Que hemos avanzado. Claro. Doctor, le pido un permisito para irnos al corte. Con mucho Es gusto. justo y necesario. Con Nos mucho vamos a la gusto. primera pausa comercial. Al regreso, este conversatorio con Zacarías Payano, poniendo sobre la mesa todos estos temas que son de interés nacional. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, La Verdad de los Hechos. Estamos en este conversatorio con el doctor Zacarías Payano, colocando sobre la mesa todos estos temas que son de interés nacional. Doctor, nos vamos a ir al plano de las luces y sombras de este primer año de gobierno, a propósito de que ahorita, en breve, Sí. vamos a estar escuchando al presidente, y decimos el presidente porque todo el que ha sido presidente del país Sí. se queda como con la etiqueta, al Claro. expresidente, el doctor Leonel Fernández, que va a hablar y va a analizar sobre este primer año de gobierno. Pero así vimos la semana pasada al secretario general del PLD, Charlie Mariotti, hablar en torno a esto. Cuando vemos a esa oposición en todos los órdenes tan activa, y uno dice, si fuera así para todos los temas que tienen que ver con todos nosotros como pueblo y como nación, fuera un éxito. Sí. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que la oposición tiene calidades para cuestionar lo que se ha hecho hasta este momento? La oposición no tiene ninguna calidad para cuestionar
lo que ha hecho el gobierno en apenas un año, y un año, si se quiere, anormal, porque recibe el gobierno en una pandemia, una crisis mundial, con el turismo en el suelo, con muchísimas dificultades, sin vacuna, y logró salir airoso. Hoy día la República Dominicana es uno de los países que tiene el nivel de vacunación más alto, porque inicialmente se habían contratado compañías americanas, las vacunas no llegaron por esa vía y ellos inmediatamente no perdieron tiempo y contactaron a China, y China suplió las vacunas que se aplicaron, y gracias a eso el país se ha ido reabriendo poco a poco. Ya no tenemos toque de queda inclusive. O sea que la oposición no tiene nada que criticarle a este gobierno, sobre todo ellos que acaban de perder el poder por la mala gestión que desempeñaron, por la desconexión que tuvieron de la población que le daba sustento al poder, porque el pueblo es que te quita o es que te pone. Usted siempre dice que el pueblo te pasa factura en su momento, y yo creo que poca gente escuchará al expresidente esta noche. La situación que nosotros estamos viviendo actualmente en el país es sumamente complicada, porque tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la salud. Sí. Y ningún gobierno aguanta ver un pueblo molesto por esto. Y ahora mismo en esos renglones nosotros estamos, no quiero utilizar ni el término ni un poco mal, porque me voy a quedar corta, estamos mal por los altos costos y ese tipo de cosas. Si a eso no se le busca el remedio lo más pronto posible por parte de las iniciativas del gobierno, ¿qué usted cree que podría pasar? Pudiera darse el fenómeno que se dio en abril del 84, cuando hubo pobladas por el aumento de los precios y por el anuncio de una firma con el Fondo Monetario Internacional, que tiñó de sangre el gobierno del expresidente Jorge Blanco. Sin embargo, la coyuntura es totalmente distinta. El gobierno está tomando medidas oportunas. Ahí vi que autorizó al INESPRA a importar pollos. Eso es bueno, porque los cerdos están siendo afectados por la peste porcina, y la gente ha migrado a consumir el pollo. Había aumentado el precio por el exceso de demanda, y con la inflación eso se va a resolver. O sea, que entiendo que en ese sentido vamos bien. Lo que tiene que ver con la producción pecuaria, hay abundancia de productos comestibles de ciclo corto. Los plátanos yo lo vi a 5 pesos en los camiones. Hay muchos ajíes, hay mucha lechosa, hay mucho aguacate, y eso en cierto modo... Que por cierto, los aguacates por fin ya bajaron de precio. Sí, porque teníamos un aguacate en 100 pesos. Cuando... Y yo compré ahora hace un par de días en 25 pesos. Sí, ya los aguacates están a 10 pesos inclusive, porque hay una gran producción. Sí. Y eso alivia la situación, porque ojalá que la gente consumiera mucho aguacate en vez de consumir carne. Y mucha porque gente inclusive es más beneficioso. Y mucha gente no sabe que el aguacate es una fruta. Tú te la puedes comer, sí, como que te come un mango. Pero la cultura nuestra es comerlo como compañía. Sí, porque a la gente le pone su poquito. Comerlo como compañía, con su arrocito, su habichuelita y su poquito carne. De sal también. Sí. En Centroamérica hay otros países que se lo comen como fruta. Como fruta. Pero las propiedades nutricionales que tiene el aguacate son incomparables. Sí. Inclusive la grasa monoinsaturada que tiene el aguacate del mismo nivel que la grasa del aceite de oliva extra virgen, sumamente beneficioso para el sistema cardiovascular, y por eso creo que el gobierno está tomando las medidas oportunas, que no va a permitir que los precios sigan disparándose a un nivel de que se hagan inalcanzables para la mayoría de la población. Doctor, usted no se puede ir de aquí esta noche, sí, sin hablar de un fuerte suyo, sí, que es la parte deportiva. Claro. Y nosotros, esas Olimpiadas en Tokio nos han traído mucha satisfacción. Chris Maydi Santana, sí, Marilady Paulino, Zacarías Boná, sí, tocayo suyo, sí, y Lidio, otro muchacho que hizo también un buen papel. Sí.
Todo eso, ¿cómo lo ve un hombre que también le gusta mucho el deporte y Sí. tiene sus equipos que le da soporte? Sí, no, definitivamente el deporte es la actividad más beneficiosa que puede desarrollar cualquier ser humano, porque el deporte envuelve el músculo y la mente, y el que está en deporte no tiene espacio para las cosas negativas, no tiene espacio para los vicios regularmente. Yo creo que tuvimos una participación sobresaliente en los Juegos de Tokio y ojalá que ese resultado positivo que los atletas aportaron al país y al mundo sirva para que el gobierno vaya en atención de los deportistas. Hay que ver que ese logro de ellos fue más bien por el esfuerzo personal, Sí. porque el Estado no le da ningún apoyo. Hay que ver las condiciones en que viven esos atletas. Hay que ver las condiciones deplorables en que desenvuelven sus labores de entrenamiento. Además hay que decir que esos muchachos que son héroes anónimos, Sí. tener que ponerse a prepararse y a entrenar sabiendo que en su casa no hay nada, eso tiene que ser una situación difícil. Claro, tú tienes que tener un sueño muy grande para no claudicar. Exactamente. En definitiva, son verdaderos héroes que hay que felicitar, y yo creo que el gobierno a partir de ahora va a mejorar las condiciones en que los atletas Doctor, ¿usted cree que dominicanos... por fin, porque nos hemos quedado como un cliché de manera permanente, en todos los gobiernos, después que vienen unos juegos decimos lo mismo, Sí, pero después que pasa como la contentura, yo creo que se enfría? yo creo que las cosas pueden cambiar ahora, porque no sé si viste que las instalaciones de las superintendencias de seguro que estaban en Mano Guayabo, el gobierno ya se las entregó al Ministerio de Deporte para que la comunidad la utilice en materia deportiva. Yo creo que son los ministros de deporte que tienen esa responsabilidad de que las cosas se enfríen. Claro que Te sí. digo el por qué. Claro que Porque sí. no es el presidente que tiene que mandar Claro. a decir, hagan esto, hagan aquello. Cuando tú nombras un ministro, no Sí. importa el que sea, pero no estamos hablando de nadie en particular. Claro. No importa el que sea. Cuando tú hablas de un ministro, Sí. es una especie como de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, vamos a tomar esta iniciativa, vamos a implementar esto, pero es el ministro de Sí, deporte que debería sí. hacerlo. Claro que sí, que es el ministro de Deporte, pero tiene mucho que ver con el apoyo que le dé el gobierno, porque si no hay una decisión del gobierno, los recursos no van a estar. Y el presidente es un deportista, él dijo que él deseó ser pelotero, que su papá quiso que él fuera pelotero en un momento. Él es un aguilucho militante y siempre está apoyando las actividades deportivas porque él sabe lo que eso reditúa. El que está en deporte tú lo sacas de la calle, en una cancha de baloncesto, o en un play de béisbol, o en un campo de fútbol, o en una cancha de voleibol, y eso definitivamente mantiene a la juventud ocupada. Hay algo que yo he visto dentro de esa parte deportiva, y es que toda la vida es una práctica vieja, usted me dirá tal vez desde cuándo, Sí. y cogemos nuestros atletas y lo enganchamos, y uno es cabo, uno Sí. es mayor, Sí. uno es esto, y no será porque todo el mundo sabe cómo se mueven ese tipo de cosas ahí. Después que tú ya formas parte de los organismos castrenses, tú no puedes hablar. Claro. Todo lo que tú sufres, por eso es que los deportistas nos damos cuenta de su realidad cuando Sí. cuando llegan los juegos. Claro. Pero antes tú no encuentras un deportista yendo a un medio de comunicación No. denunciando nada porque el tipo es mayor o es cabo. Y los militares no hablan, No, que no no pueden. son deliberativos. No pueden hacerlo. Claro. Entonces, ¿y esa práctica, doctor? ¿No tendríamos que comenzar ya a desmontar eso? ¿O eso es difícil ya a desmontarlo? Es difícil porque la mayoría buscan ingresar a una de las instituciones castrenses, también como una manera de buscar algún apoyo en la comunidad y un ingreso fijo, porque los ingresos que perciben por la práctica deportiva son insignificantes. Pero eso es irregular. ¿Que los ingresos que reciben por qué cosa? Por la práctica deportiva es irrelevante. Y le dan un incentivo por eso, por la práctica deportiva, no le dan ningún incentivo. Cuando son de alto rendimiento le dan 15 o 20 mil pesos. Ah, claro. el Ministerio de Deportes, Sí. cuando son de alto rendimiento. Claro que sí. Es decir, le da eso como una, y aparte del sueldo que le dan siendo cabo, siendo mayor. Sí, pero eso no pasa de aquí de 10 o 12.
que y con eso ni siquiera pueden comprar lo que le dan la alimentación. lo que le dan en la institución. Claro que sí, es una miseria. Ah, es decir, que no es un salario. No, pero tú no ves cómo viven la mayoría de los atletas. En casa de No, la casita cayéndose. piso de tierra, Sí. techo de cemento, techo de zinc. Pero me da pena. Y con letrinas. Zacarías, me da pena que nos demos cuenta de eso cuando Sí. ellos van a las Olimpiadas. Por eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero eso es lo grande del caso. Claro. Lo grande del caso es que eso pasa y nadie se da cuenta. Después, yo te lo voy a comprobar porque tú y yo nos vamos a reunir aquí siempre. Claro. Va a pasar el tiempo. Y nosotros Y vamos va a a volver a decir, lo mismo cuando los Juegos de Francia. cuando los juegos que vengan de Francia en el Francia. 2024, Sí. vamos a decir, ¿y por qué? ¿Y se mejoró? ¿Y dónde vive fulano? Sería bueno que todo cronista deportivo Sí. que tiene su programa haga un reportaje dentro de un año para ir a ver las realidades de nuestros atletas. Por eso somos un país atrasado. ¿Por qué Estados Unidos se lleva los mayores logros siempre? Sí, Porque invierte. Sí, pero nosotros siendo pequeñitos tenemos Sí. tenemos esa enorme satisfacción que mira nosotros hasta dónde llegamos. Pero, como te digo, por el esfuerzo individual de los atletas, no por el apoyo estatal. Como el esfuerzo que nosotros hacemos cada noche de compartir con la gente que sigue Con mucho este gusto, programa. como siempre. Doctor, no se desaparezca, porque usted también es parte importante de Claro la verdad que de sí. los hechos. Yo siempre estoy presente, usted lo sabe. Así mismo es. Señores, recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Sigan todas las noches este espacio, La Verdad de los Hechos. Lo hacemos, miren, con el corazón.